los repongo, ¿sale? Ok, ok, doctor, gracias. Sale. Bueno, buenos días, compañeros. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Sí. Sí, se escucha. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre síndrome de Cushing. Mi compañera María Dalia y yo, pues les vamos a dar este tema y vamos a iniciar. El síndrome de Cushing es una patología condicionada por una hiperfunción de la corteza suprarrenal. Es decir, que se caracteriza porque la secreción de las hormonas que produce está elevada. Y pues estas hormonas son el cortisol, andrógenos o estrógenos y la aldosterona. Casi todas las anormalidades se van a deber debido al exceso de cortisol. Ahora, el síndrome de Cushing fue descrito por primera vez en 1932 por Harvey W. Cushing y pues lo podemos definir como un conjunto de síntomas diversos que se producen como resultado de la exposición crónica al exceso de glucocorticoides por la corteza suprarrenal o por la administración mantenida de glucocorticoides. La mayoría de los casos se debe al consumo de glucocorticoides terapéuticos en dosis altas y pues en menor proporción se va a presentar un síndrome de Cushing debido a lesiones tumorales hipofisiarias, adrenales o en otras localizaciones ectópicas. Respecto a la etiología, pues vamos a tener dos tipos de síndrome de Cushing. Va a ser el Cushing endógeno y el Cushing exógeno. En cuanto al endógeno, pues este se va a caracterizar por una producción de cortisol en exceso dentro del organismo. Y pues se puede subclasificar en dos formas principales. Una que es la forma dependiente de la hormona adrenocorticotrópica, la cual pues va a representar el 80 al 85% de los casos. Y pues aquí hay una subdivisión, un subtipo que es causada por la hipersecreción hipofisiaria de ACTH en un 60 a 70% y pues va a ser dependiente de ACTH. Va a estar causada pues por un adenoma corticotropo, que también es conocida como enfermedad de Cushing. Y pues es importante esto porque no es lo mismo hablar de enfermedad de Cushing que de síndrome de Cushing. Los casos restantes de síndrome de Cushing dependiente de corticotropina se explican por la secreción ectópica de ACTH y aquí pues la incidencia va a ser del 15%. Y en raras ocasiones pues también se va a explicar esto debido a alguna anormalidad en la hormona liberadora de corticotropina. Y por último, pues vamos a tener la forma independiente del ACTH, que su prevalencia es del 15 al 20% de los casos, y esta se va a deber usualmente a adenomas adrenales y en menor proporción al carcinoma adrenal o hiperplasia adrenal. Pues es llamado Cushing suprarrenal, que sabemos, o bueno, es independiente de la ACTH. Entonces, prácticamente, para poder diferenciar de aquel que es dependiente de ACTH y aquel que es independiente de ACTH, sí necesitaríamos hacer pruebas diagnósticas. Al decir dependiente de ACTH, quiero entender que específicamente a nivel de hipófisis o bien alguna alteración a nivel de hipotálamo, que es lo que esté condicionando esta situación. E independiente de la ACTH, específicamente la patología va a ser a nivel local, a nivel de suprarrenales. Como bien lo dices, un adenoma adrenal, ¿sí? Aquí vamos a tener prácticamente elevado, ¿sí? Los niveles de cortisol
Y por el mecanismo de retroalimentación negativa, lo que vamos a tener es una inhibición de la ACTH. Entonces, prácticamente, de esta forma podemos diferenciar si existe o no existe, si es o no es dependiente o independiente de la ACTH. Cuando el problema es directamente de pendiente ACTH, pues obviamente no va a ocurrir esto. La ACTH va a estar estimulando directamente las suprarrenales, esta se va a empezar a producir y el mecanismo de retroalimentación negativa tendría que bloquear a la ACTH. Sin embargo, en estos pacientes la ACTH va a estar elevada. Prácticamente el nivel donde se encuentre la lesión. A nivel local, que sería lo que tendríamos que llamarlo como un hipotiroidismo, hipertiroidismo primario por transportarlo a las tiroides, y algo secundario a nivel de hipófisis. ¿Sí? Entonces, continúe, doctora. Gracias, doctor. Ay. No pasa la diapositiva, ¿verdad? No. Oh. Ya. Bueno, continuando con la etiología, pues vamos a tener al Cushing exógeno, y este se va a presentar como consecuencia de un factor externo al organismo. Usualmente pues va a ser el consumo de esteroides con función análoga del cortisol, como lo son los esteroides que se utilizan para tratar enfermedades inflamatorias, como el asma y la artritis reumatoide. El Cushing exógeno, pues en el Cushing exógeno pues siempre debe de haber una administración teatrógena de esteroides. Es importante resaltar que este Cushing es temporal y que va a ceder una vez que se suspenda la terapia con esteroides. Y bueno, en el eje hipotalámico, hipófisis, corteza suprarrenal, podemos encontrar las siguientes alteraciones. Si la alteración se da a nivel de corteza suprarrenal, pues vamos a estar hablando de que es un Cushing primario o síndrome de Cushing. Y este pues se va a caracterizar porque el cortisol está elevado y la ACTH está disminuida. Esto pues por la retroalimentación negativa que tiene el cortisol hacia esta producción hormonal. También se le va a llamar al síndrome de Cushing como hipercortisolismo no dependiente de la ACTH. Y aquí, pues, la causa principal pueden ser tumores en la glándula suprarrenal. Si la alteración se encuentra a nivel de la hipófisis, estaríamos hablando de un exceso de la producción de la hormona ACTH. Entonces, se llamaría Cushing secundario o enfermedad de Cushing. Y pues aquí vamos... Por ahí hay unos compañeros que están queriendo entrar, pero no pueden. A ver, creo que ya los admití, Doc. ¿Ya? Estaba Colin y estaba Andrea. Me parece que sí, porque ya no tengo aquí solicitudes para entrar. Ok. Sí, ya pude entrar, Doc. Gracias. Vale. Entonces, como les comentaba, aquí el cortisol y la ACTH se van a encontrar elevados, y esto lo estimula por medio de la secreción hipotalámica. También se le va a conocer o denominar como un hipercortisolismo dependiente de ACTH, y pues la alteración se va a deber a tumores productores de la ACTH a nivel hipofisiario. También va a haber tumores productores de ACTH que no se van a encontrar ni a nivel de la corteza suprarrenal ni a nivel hipofisiario, sino en otras partes del cuerpo, y estos pues va a ser denominado como un Cushing ectópico.
que, bueno, va a surgir por la producción autónoma de ACTH o de CRH a partir de enfermedades tumorales extrahipofisiarias. Aquí pues vamos a encontrar los niveles plasmáticos de ACTH y de sus precursores muy elevados. ¿Y cuáles pueden ser estos tumores? Pues vamos a encontrar principalmente cáncer de células pequeñas de pulmón, que va a ser el más agresivo. También vamos a encontrar tumores carcinoides, principalmente bronquiales, cáncer de médula de tiroides y tumores neuroendocrinos. Prácticamente el síndrome de Cushing puede ser un síndrome paraneoplásico. Entonces, muchas veces lo primero que hacemos ante esta situación, pedimos los niveles séricos de cortisol y obviamente de ACTH. Posteriormente nos vamos a gabinete. ¿Qué vamos a pedir en gabinete? Tomografía o resonancia, dependiendo de lo que nosotros tengamos. ¿Sí? Si las tomografía o resonancia me reportan suprarrenales normales, hipófisis normal, entonces quiere decir que mi problema no es en el nivel, en el sistema, prácticamente en el eje hipotálamo hipofisiario y suprarrenales. Tengo que buscar una causa de forma externa. Es ahí donde lo que nosotros llamamos tomografía con emisión de positrones, dichoso PET, tiene su función, encontrar dónde está la alteración que está produciendo el cortisol. Y en automático, ¿sí? Si el paciente tiene un problema oncológico, debemos de pensar que la manifestación de hipercortisolismo es secundaria a un síndrome paraneoplásico, así como también la vasopresina. En muchas ocasiones se puede debutar como un síndrome paraneoplásico, principalmente por tumores y cáncer a nivel pulmonar. También lo que es el síndrome de Cushing puede manifestarse como un síndrome paraneoplásico, que es prácticamente lo que tú estás comentando como un Cushing ectópico, ¿sí? Entonces, prácticamente, de esa forma, si nosotros empezamos a hacer el protocolo de estudio ante un posible Cushing, ¿sale? Entonces, primero, determinación por laboratorios, posteriormente, radiológicos, ¿sí? Y en caso de no encontremos alteraciones, entonces sí, utilizamos lo que denominamos medicina nuclear, acompañados de una tomografía con emisión de positrones. ¿A qué sigue, doctora? Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a platicar un poco del cuadro clínico, que bueno, este es un cuadro clínico muy variado. Vamos a tener incremento de ácidos grasos y esto nos va a dar como característica una distribución de la grasa a nivel central, así como en cuello y región supraclavicular, produciendo una jiba dorsal, que es pues la jorobita que estamos observando aquí en el dibujo. En las mejillas nos va a dar una facies de luna llena y también vamos a encontrar enrojecimiento de la cara. Vamos a encontrar también incremento del catabolismo proteico y esto nos va a dar como resultado a nivel muscular y de hueso que exista una debilidad y cansancio, además de que las extremidades se conservan delgadas y va a haber una disminución o supresión del sistema inmunológico. También como resultado de esto, pues nos puede dar una osteoporosis. Va a haber también un aumento de gluconeogénesis, lo que nos puede dar entonces una hiperglicemia y pues mayor tendencia a desarrollar diabetes mellitus. También va a haber arteriosclerosis, lo que nos puede llevar a una hipertensión arterial. Respecto a las alteraciones del colágeno, pues nos va a dar ciertas características que son llamadas estrías color púrpura y estas van a aparecer por lo regular en la zona del abdomen, además de que la piel se va a adelgazar por esta alteración del colágeno. En la mujer vamos a tener, por efecto androgénico, se va a presentar hirsutismo, que pues es la salida de vello, amenorrea, calvicie e incluso puede haber hipertrofia del clítoris. Y hay una entidad clínica que se llama pseudo-Cushing, en donde el fenotipo pues va a ser para Cushing, sin embargo, no se confirma la hipercortisolemia
Y este pseudo Cushing está causado por depresión, alcoholismo crónico y también por obesidad de tipo mórbida. Entonces, pues si observan la imagen, es muy característico y pues sabiendo cuáles son las principales características del cuadro clínico, pues podemos llegar a un buen diagnóstico. A continuación, pues les presentamos las manifestaciones clínicas desglosadas en síntomas y en signos más adelante y la incidencia que tiene cada una de estas características. Aquí, pues vemos que la ganancia de peso tiene una incidencia del 90%, irregularidad menstrual del 85%, el hirsutismo, que es lo que comentábamos, la salida de vello, un 80%, también va a haber alteraciones psiquiátricas y debilidad muscular. Y bueno, aquí también presentamos los signos, lo que es la obesidad, que va a tener una incidencia del 97%, plétora facial del 95%, facies de luna llena del 90%, etcétera, etcétera. Estos son el cuadro clínico que ya les mencioné, pero con la incidencia. Bueno, ahora hablando del diagnóstico, pues lo que podemos encontrar en datos de laboratorio en el paciente, que no nos van a dar como tal el diagnóstico, pero lo encontramos, pues van a ser que se van a encontrar niveles plasmáticos y urinarios de cortisol altos. También es frecuente encontrar leucocitosis con neutrofilia o sinopenia y también una hiperglucemia. También por los efectos que tiene los mineralocorticoides, pues puede haber acidosis metabólica, hipopotasémica con hipocloremia y también también podemos llegar a encontrar lo que es la hipocalemia cuando el síndrome de Cushing es de origen ectópico, ya que se presenta en más del 90% de los casos. Siguiente, por favor. Prácticamente, doctora, aquí en el trastorno, ¿sí? Obviamente aumentan los niveles plasmáticos y urinarios de cortisol, que es la pauta. Después de esto, obviamente en el de la biometría hemática vas a encontrar leucocitosis. En tu gasometría arterial vas a cursar con alcalosis metabólica. Si prácticamente esta alcalosis metabólica, si nosotros tomamos en cuenta que el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones, quiere decir que en este momento yo estoy con hidrogeniones disminuidos, por eso mi pH está elevado, condicionado así una alcalosis, y en automático el bicarbonato va a estar aumentado, por eso es la alcalosis metabólica. Entonces, ¿cómo va a responder ante esto el riñón? Lo que va a hacer el riñón es retener prácticamente hidrogeniones para poder hacer que la alcalosis disminuya y el pH se mantenga. Pero como voy a reabsorber esos hidrogeniones, voy a eliminar potasio, o sea, reabsorbo hidrogeniones por la excreción de potasio. Entonces, prácticamente la alcalosis metabólica siempre va a estar relacionada con un cuadro de hipopotasemia. Si enfatizo, alcalosis metabólica, no acidosis. En la acidosis es todo lo contrario. Si tengo una acidosis, voy a tener hipercalemia. Entonces aquí este mecanismo de compensación es porque tengo hidrogeniones prácticamente muy bajos, ¿sí? Tengo el pH elevado y es lo que me condiciona la alcalosis. Para que yo pueda subir hidrogeniones, debo de eliminar potasio. Entonces, prácticamente esta alcalosis metabólica es secundaria a estos cambios a nivel del riñón. Y esto, que son los niveles plasmáticos y urinarios de cortisol, me va a dar la pauta para poder determinar y solicitar estudios de imagen. ¿A qué sigue? Bueno, para el proceso diagnóstico se dice que está dividido en dos etapas. La primera etapa, pues, consiste en confirmar la existencia de una elevación del cortisol y se hace a través de diagnóstico bioquímico. Y la segunda etapa ya es un diagnóstico etiológico y de localización, es que vamos a buscar en dónde está o qué es lo que está aumentando los niveles de cortisol. Siguiente, por favor. Hablando del diagnóstico bioquímico, pues
Las pruebas iniciales o de primera línea que se van a realizar, pues van a ser las siguientes, que es una cortisoluria de 24 horas, es decir, expresión de cortisol libre en la orina en 24 horas, cortisol en saliva y una prueba de supresión con dosis baja de dexametasona. Sí, como ya habíamos mencionado, no importa cuál sea la causa del exceso de cortisol, pues siempre lo vamos a encontrar aumentado cuando se trate de síndrome de Cushing. También otra característica de lo que va a ser el síndrome de Cushing es que el ritmo circadiano pues se va a ver alterado y va a haber una ausencia en la inhibición de la secreción de cortisol en dosis bajas de glucocorticoides. Es así como vamos a también hacer el diagnóstico con las siguientes pruebas. Bueno, hablando de la cortisoluria de 24 horas, pues esta se va a considerar positiva cuando el límite es mayor de lo normal. Dependiendo de la literatura, se puede tomar de 100 a 140 microgramos por día. Esta prueba pues se hace obteniendo las muestras 2 días diferentes. Bueno, de acá también tenemos que tomar en cuenta algo que ya se había mencionado, que es el pseudo-Cushing, ya que nos pueden dar estos resultados. Si los niveles están un poco bajos o todavía llegan al límite que nos está refiriendo para Cushing, tenemos que tomar en cuenta que el paciente esté tomando las cantidades de agua adecuadas, ya que si un paciente toma grandes cantidades de líquido, pues nos podría dar un falso positivo. Y tampoco esta prueba es recomendable usarla en pacientes con insuficiencia renal. Bueno, ahora hablando de las pruebas de supresión con dosis bajas de dexametasona, pues en esta se va a administrar un mínimo de dexametasona entre las 23 y 24 horas del día anterior, es decir, a las 11 de la noche y 12 de la noche. Y se realiza una determinación del cortisol plasmático a la mañana siguiente en ayunas, entre las 8 y 9 de la mañana. La falta de supresión por debajo de un límite de 1.8 microgramos por decilitro hace la prueba positiva. Esto quiere decir que, o nos da a entender que sabemos que en condiciones normales habrá una supresión de la síntesis de ACTH y cortisol. Lo que no pasa cuando es un síndrome de Cushing. Entonces, si vemos que una falta de supresión, nos estaría dando indicación de que sí es un síndrome de Cushing. También hay otra prueba que es una prueba larga y esta consiste en la administración de 0.5 miligramos de Dexa cada 6 horas durante 2 días. Y la determinación de cortisol es entre las 2 y 6 horas después de la última administración de dexametasona. Igual vamos a usar el mismo punto de corte, es decir, un límite de menor a 1.8 microgramos por decilitro, pero esta prueba es más complicada ya que se necesita que el paciente sí tenga el cumplimiento de las tomas de medicación, entonces es más fácil administrar solo la dosis de un miligramo de Dexa en una sola ocasión. Prácticamente, si tú consideras que tu paciente tiene un problema, ¿sí?, de síndrome de Cushing, si lo que están diciendo aquí es que a las 23 o 24 horas tú le vas a administrar una dosis de dexametasona, 1 miligramo. Esta dosis de dexametasona, sí, lo que te va a indicar es que al momento en que tú le vas a determinar el cortisol, en base a la clase anterior, quedamos que el pico máximo de cortisol, ¿a qué hora será? En base al ciclo circadiano. Entre las 4 y 10 de la mañana. Entonces, prácticamente, lo que nos dice aquí es que le vamos a pedir la determinación entre las 8 y las 9 de la mañana. Entonces, prácticamente va a estar dentro del pico. ¿Sí? A las 8 de la mañana le tomo una determinación de cortisol y lo que yo espero es que esté totalmente inhibido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy dando dexametasona. Si llegamos a tener el cortisol elevado, quiere decir que esta prueba va a ser positiva. ¿Sí? Prácticamente va a estar, ¿sí?, elevado el cortisol y es
lo que nosotros nos obliga a pensar que ese paciente tiene un cuadro de síndrome de Cushing. O sea, algún problema de hipercortisolismo. ¿Sale? ¿A qué sigue, doctora? Sí, bueno, también en esa prueba con aplicación de DEXA, pues hay que tener en cuenta los pacientes. En caso de que sea una paciente que toma anticonceptivos, pues se recomienda que la prueba se haga después de 6 semanas de la suspensión de estos. E igual en pacientes que estén bajo tratamiento con anticonvulsivantes o rifampicina, pues puede ser necesario que la dosis sea mayor de dexametasona para que los resultados sean correctos. La siguiente, por favor. Ahora, hablando del cortisol en saliva, pues esta también se va a realizar entre las 23 y 24 horas y se debe determinar en al menos 2 días diferentes. Pues esta se utiliza en pacientes con padecimientos o fármacos que están alterando la concentración de globulina de unión a corticosteroides, que, o sea, es decir, que no nos va a servir la prueba urinaria, entonces podemos optar por usar el cortisol en saliva. Y pues la concentración en la saliva se va a correlacionar estrechamente con las concentraciones séricas de cortisol libre. Ahora, ¿en qué valor va a ser el que nos va a sugerir? Pues un valor mayor a 145 nanogramos por decilitro hace el diagnóstico de Cushing y va a tener una sensibilidad del 90 y una especificidad del 95%. Igual es necesario puede dar lugar a falsos positivos. La siguiente, por favor. En caso de que las pruebas anteriores nos arrojen resultados resultados no positivos, pero la clínica sí sea que sí sea característica de síndrome de Cushing, pues podemos optar por otros diagnósticos, que también es un diagnóstico sindrómico, pero pues ya va a ser el definitivo. Este va a ser el cortisol sérico nocturno y pues fisiológicamente el cortisol plasmático entre las 23 y 24 horas pues se va a encontrar suprimido. Entonces lo que queremos ver es si en serio está suprimido o no. Si comprobamos que esté hecho, que está suprimido, entonces pues vamos a descartar lo que va a ser el síndrome de Cushing, y la falta de supresión lo va a diagnosticar. Es decir, si encontramos niveles altos de cortisol entre las 23 y 24 horas, estaríamos hablando de Cushing. Aquí es todo lo contrario, doctora. Así, aquí tomamos la determinación de cortisol temprana, sí, mediante la prueba de supresión con la dexametasona. Si está elevado, prácticamente estamos pensando que el paciente tiene un problema de síndrome de Cushing. Luego, por otro lado, me voy al ciclo y lo pido en la noche, entre las 23 y 24 horas. Fisiológicamente él lo tendría que tener disminuido, como bien lo comenta. Fisiológicamente el cortisol plasmático entre las 23 y 24 horas se encuentra suprimido, pero si lo encuentro elevado, pues prácticamente ya estoy abordando y estoy confirmando lo que habíamos pensado. La comprobación de este hecho descarta el síndrome de Cushing, pero la presencia de cortisol prácticamente lo vamos a diagnosticar. Entonces, por eso es importante determinar el ciclo circadiano, ¿sí?, en la liberación de ciertas hormonas. Para eso me sirve prácticamente la determinación de cortisol matutino y la determinación de cortisol vespertino. ¿Sí? Aquí sería más que nada nocturno. ¿Sí? Entonces, aquí pones útil en pacientes con pruebas de supresión, ¿sí?, positiva y resultados normales en la determinación de cortisol libre urinario. Entonces, prácticamente aquí lo que me interesa es determinar el cortisol matutino, ¿sí?, y el cortisol vespertino mediante la determinación de la supresión con prueba de dexametasona. Sígale, doctora. Sí, bueno, en esta prueba, pues es necesario que el paciente se hospitalice y que esté tranquilo para que no altere para que no se vea alterado los niveles de cortisol, ya que sabemos que con estrés, pues aumenta. La siguiente, por favor.
No cambia, creo. Bueno, la siguiente es una prueba combinada de supresión con 2 miligramos de dexametasona, es decir, el doble del anterior, y un estímulo con CRH. Bueno, pues sabemos que los pacientes con pseudo-Cushing van a mantener los niveles de cortisol suprimido, es decir, nos va a servir para el diagnóstico de demencia. Y los pacientes que sí tengan el síndrome de Cushing, pues van a experimentar una elevación de la concentración plasmática de cortisol y ACTH tras la administración de la CRH. Creo que se dejó de ver la presentación. Bueno, voy a continuar. Esta prueba pues va a ser útil en pacientes con valores de cortisol urinario elevados, pero de 3 veces. ¿Mande? Aparece tu nombre en mi pantalla. Dalia García García. Sí. Ay, no sé por qué se dejó de ver. Pero sí me escucho, ¿no? Oh. Es que se le fue el internet que está proyectando la presentación. Se fue el compañero a Anaí de Marcus. Doctor, se me había apagado el internet, pero ¿ya ven la pantalla? Ok. Adelante. Gracias. La siguiente. La siguiente. Bueno. Creo que se saltó. Ajá, ahí. Bueno, ahora vamos a otra prueba, pues es una prueba combinada de supresión con 2 miligramos de dexametasona y el estímulo de CRH. Pues en esta prueba se van a administrar 8 dosis bajas de dexametasona de 0.5 miligramos durante 2 días, comenzando el día 1 a las 12 del día y 2 horas después de la última dosis de dexametasona, pues se va a aplicar la CRH. Si el valor del cortisol es mayor a 1.4 gramos por decilitro, a los 15 minutos tras la aplicación de CRH, pues se va a confirmar el diagnóstico de síndrome de Cushing. La siguiente, por favor. Como les había mencionado, se tienen que hacer 2 tipos de diagnóstico. El primer diagnóstico fue bioquímico y ahora vamos a hablar del diagnóstico etiológico. Este es importante porque vamos a encontrar en dónde se está produciendo o dónde está la falla y qué es lo que eleva el cortisol. La siguiente. Lo primero a realizar en este tipo de diagnóstico etiológico es que vamos a separar entre el Cushing, que es dependiente de ACTH, y el Cushing, que es independiente de ACTH, como ya se había mencionado anteriormente. Entonces, lo primero que se va a hacer, pues va a ser medir la ACTH. Si la ACTH, por favor. Si la ACTH es menor a 5 picogramos por decilitro, pues vamos a tener que el Cushing es independiente a ACTH y ya teniendo eso, pues procedemos a realizar la prueba de imagen suprarrenal. Y si los valores de ACTH son mayores a 20 picogramos por mililitro, pues es un síndrome de Cushing ACTH dependiente. Ahora, puede que nuestros resultados estén en el rango entre
5 y 20, que no sería indicativo de ninguno de los dos, y se tendrían que realizar más estudios, aunque va a ser probable que se trate de un síndrome de Cushing ACTH dependiente. Y para ello, para ver si es eso, pues se va a realizar una prueba con CRH. Aunque leí que la prueba de CRH pues no se realiza, no se realiza acá en México. Exactamente, aquí en México no tenemos CRH, doctora. Aquí todo es clínico. No es como House que te pide determinación hasta... Aquí todo es clínico. Sí. Bueno, hay un protocolo de Lady o prueba de supresión con dosis alta de dexametasona, que estas ya son para encontrar dónde está la falla. Y pues esta se realiza con 2 miligramos de dexametasona bioral cada 6 horas durante 48 horas. Y la supresión del cortisol en orina de 24 horas, que sea mayor al 50%, pues va a sugerir enfermedad de Cushing. Y una supresión que sea mayor del 90%, pues ya sería, ya estaría indicando que sí es enfermedad de Cushing. También se puede realizar con una administración en dosis única de 8 miligramos de dexametasona y se requieren niveles basales de cortisol a las 9 horas previo a la administración de la dexametasona. El mismo día también se va a tomar a las 23, a las 23 horas, pues también se van a tomar 8 miligramos de dexa. Y al siguiente día, pues se va a realizar una nueva determinación de cortisol sérico a las 9 horas. Si existe la supresión, como ya había mencionado, del 50% en niveles séricos, ya no de orina, pues sugiere un Cushing de origen hipofisiario. Entonces, esta prueba nos va a servir para ver si es de origen hipofisiario o no. También hay una prueba de valoración del eje o prueba de CRH, como ya había mencionado, pues acá con México no se cuenta con CR, pero pues esta prueba se basa en que se mantiene un eje hipotálamo, hipófisis, adrenal relativamente intacto. Es decir, que si funciona y con la administración de estimuladores centrales de la ACTH, pues va a servir para el diagnóstico diferencial de la etiología del síndrome de Cushing. Esta se va a administrar vía intravenosa y se determinan los niveles de ACTH y de cortisol. Una respuesta positiva a la CRH, es decir, que aumente la ACTH y cortisol sobre los valores basales, ocurre en la mayoría de los pacientes con una disfunción hipotalámica o un tumor hipofisiario de ACTH. Pero hay que tener en cuenta que un 10% de los pacientes con enfermedad de Cushing no responden a las pruebas. Bueno, la siguiente es un esquema de cómo se va a llevar el manejo. Primero, pues tenemos que tener la sospecha del síndrome de Cushing. Eso se va a dar gracias a la clínica. Después, lo que vamos a hacer va a ser medir el cortisol. Y si vemos que está elevado, tenemos que llegar a usar las pruebas de primera línea, que es el cortisol libre urinario, las pruebas de supresión débil con dexametasona, que ya les expliqué, y el cortisol salival. En caso de que 2 pruebas sean positivas, pues ya podemos optar por el diagnóstico de síndrome de Cushing. Si las pruebas no son concluyentes, pues optamos por las pruebas de segunda línea, que es el cortisol sérico nocturno y una supresión débil más la CRH, que no se podría hacer acá en México. Y ya si estas pruebas nos salen positivas, igual vamos a tener el diagnóstico de síndrome de Cushing. Y después de eso, pues tenemos que ver si es dependiente o no dependiente de ACTH. Entonces lo que hacemos es la determinación de esto, como se explica en el esquema. Bueno, a mí me gustó mucho el esquema porque está resumido todo lo que se ha explicado. La siguiente, por favor. Ahora, hablando del tratamiento, pues... ¿Sí te puedes regresar a la anterior diapositiva? Estos prácticamente son algoritmos,
¿sí? Para poder entender un algoritmo como esto, ¿sí? Tenemos que entender perfectamente lo que es la fisiología de lo que corresponde a el cortisol, ¿sí? Para poder determinar francamente. Como dice la doctora, prácticamente está muy sencillo. Muchas veces nosotros creemos que hacer un diagnóstico de endocrino es difícil. Probablemente, como no es algo tan común, ¿sí? Como la diabetes, como cualquier otra enfermedad, se dificulta porque no lo hacemos de forma cotidiana. Entonces, hay situaciones en las cuales sí tenemos que ir y leer y buscar algunas cosas, pero con estos algoritmos, primero es tratar de imaginarnos, sí, pensar que el paciente lo puede tener y de ahí prácticamente empezar con todo el protocolo de estudio. Aquí prácticamente es entender lo que es a nivel primario y lo que es nivel secundario. ¿Qué voy a encontrar si es a nivel glandular? ¿Qué voy a encontrar si es a nivel de hipófisis? ¿Sí? Prácticamente están las pruebas de primera línea, pruebas de segunda línea, ¿sí? Y lo que voy a entregar prácticamente es la supresión, ¿sí? Tengo Cushing ACTH dependiente, tengo Cushing ACTH dependiente. Entonces, todo esto, si ustedes prácticamente lo entienden, ¿sí? Les va a ser fácil todo lo que sigue. Adelante, doctora. Bueno, ahora hablando del tratamiento, hay que tener en cuenta las metas del tratamiento ideal del síndrome de Cushing, es decir, lo que se espera en un paciente, y pues es revertir las manifestaciones clínicas, erradicar cualquier tumor que amenace la salud del paciente. Como sabemos, el síndrome de Cushing puede ser secundario o mayormente secundario a tumores. También evitar la dependencia permanente de los medicamentos y evitar la deficiencia permanente de las hormonas. Ahorita les voy a explicar el tratamiento por cada uno de los tipos. Siguiente, por favor. En caso de que hablemos de neoplasias suprarrenales, pues el tratamiento va a ser quirúrgico. Si se trata de una adenoma suprarrenal, pues la tasa de curación va a ser muy alta. Si se trata de un carcinoma suprarrenal, pues es de mal pronóstico, de alta mortalidad, y en este suele haber metástasis en hígado y pulmón. También se puede usar un tratamiento antineoplásico, que es el mitotano. También nos va a servir para otro tipo de Cushing, ya que va a inhibir la síntesis de cortisol. Actúa sobre la zona reticular fascicular de la corteza suprarrenal y pues tiene poco éxito en las neoplasias metastásicas. La siguiente, por favor. Hablando de un síndrome de Cushing ACTH dependiente, pues en la extirpación quirúrgica por vía transfenoidal de los tumores hipoficiarios de productores de ACTH, eso es lo que se haría. Y pues en caso de haber un microadenoma, pues se va a realizar una hipofisectomía subtotal y pues vamos a valorar previamente que en caso de que sea mujer, pues haya una paridad satisfecha. Y vemos todo el equilibrio que se va a causar cuando hacemos este tipo de cirugías. Aquí prácticamente vas a retirar lo que es la hipófisis como causa, ¿sí?, principal en la secreción de ACTH. Vas a quitar la liberación de ACTH y en automático vas a hacer que tus suprarrenales, ¿sí?, se atrofien. Entonces, por un lado quitas la hipófisis en el tratamiento quirúrgico y por otro lado tienes que iniciar la supresión con esteroide. Continúa, doctora. Ok. Igual podemos usar lo que es la radioterapia en casos de que no se alcance la curación tras la cirugía. También el síndrome de Cushing ectópico, pues el tratamiento va a ser una extirpación quirúrgica del tumor. Y pues en caso de que con los métodos diagnósticos de imagen no encontremos el tumor, pues se va a recomendar una suprarrenectomía bilateral. Como no lo encontraste, quita las la glándulas. Siguiente.
En caso de que el tratamiento sea ineficaz o el tratamiento etiológico sea imposible de los demás, bueno, de los que ya se mencionaron, pues como dije, se puede usar el butano, que ya quedamos que este va a reducir los niveles de cortisol. Bueno, va a inhibir la producción. También se pueden usar otros inhibidores como el ketoconazol, la aminoglutamina y la metopirona, que también, metopirona, sí. Y también se puede usar etomidato, que es un anestésico intravenoso que igual inhibe la síntesis de cortisol, que han pasado de 11 de desoxicortisol a cortisol. Como ya les había dicho, ketoconazol también. Siguiente, por favor. Ahí no cambió, ¿sí? Siguiente, por favor. Ya es la última. En el caso de que los tratamientos que se mencionaron anteriormente fallen, los que son con fármacos, que se va a usar va a ser a células y pues, ya está. Y pues en caso de que se quiten ambas glándulas, pues estaríamos hablando de una enfermedad de Addison, porque ya no va a haber producción. Entonces este paciente va a tratar con glucocorticoides y mineralocorticoides. Y sería todo. Entonces, prácticamente si no encuentras el tumor, ¿sí? Lo que vas, regrésate 2 diapositivas, doctora. O el controlador de las diapositivas, 2 para atrás. Otra. La que sigue. No, hacia adelante, eso. Aquí va esta. Aquí prácticamente les pone neoplasias suprarrenales, tratamiento quirúrgico. Adenoma suprarrenal, alta tasa de curación. ¿Por qué? Porque prácticamente está localizado, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que yo voy a hacer es agarrar y hacer mi estudio de imagen para poder detectar dónde está la patología y en este caso me dice, tengo un adenoma a nivel suprarrenal. Obviamente, si está al lado derecho, voy a retirarlo y me va a compensar el lado izquierdo la producción de cortisol. Carcinoma suprarrenal. El puro hecho de decir carcinoma quiere decir que ya es algo maligno, mal pronóstico debido a su alta mortalidad. Entonces, este tipo de tumores, cuando uno los encuentra es porque ya ha dado metástasis, principalmente hígado y pulmón de forma primaria y como tercer órgano viene siendo el cerebro. Sí, entonces prácticamente utilizar un tratamiento neoplásico es mínimo, la ventaja y es mínimo la respuesta que tenemos. ¿Sí? Entonces solamente aquí vamos para inhibir la producción de cortisol ante un tumor que no puede ser extirpado, ¿sí? Prácticamente, como bien lo dice, poco éxito en neoplasias metastásicas. Pues prácticamente aquí lo que nosotros vamos buscando es disminuir la formación de cortisol como un síndrome para neoplasia. ¿Sí? La que sigue, doctora. Aquí prácticamente 100% lo que es hipófisis, extirpación quirúrgica por vía transesfenoidal. Lo que siempre he comentado, nada me garantiza que solamente voy a retirar la parte de la hipófisis que se encarga de secretar ACTH. Entonces, prácticamente aquí voy a hacer que mi paciente entre a un panhipopituitarismo, ¿sí? En caso de haber microadenoma, se puede realizar subtotal o incluso podemos utilizar radioterapia, como bien lo dice. Aquí la pregunta sería ¿cuándo es microadenoma y cuándo es macroadenoma? ¿Cuánto debe de medir el tumor para pensar que es un microadenoma y cuánto debe de medir el tumor para pensar en un macroadenoma? Obviamente podemos tener microadenoma productora de prolactina, microadenoma productor de ACTH y microadenoma productor de ciertas hormonas, ¿sí? A nivel de hipófisis, ¿sí? La que sigue. Entonces, prácticamente aquí, como bien lo comentan, es extirpación quirúrgica del tumor. Sí, en caso de un síndrome de Cushing, quitar las suprarrenales. Y efectivamente, mi paciente va a entrar a lo que llamamos un síndrome de insuficiencia suprarrenal o bien Addison. Y tengo la obligación de iniciar la reposición o la sustitución hormonal con un mineral corticoide o bien un glucocorticoide, ambos. ¿Sí? Aquí lo que me queda la duda es cuál sería el protocolo de imagen
para poder buscar ese tumor, doctora. No sé si hayas encontrado algo sobre qué estudios de gabinete te van a servir. Sí, bueno, en caso de que sea en la suprarrenal, pues se recomienda un ATAC de corte fino. Es como que la de elección cuando el Cushing es independiente. Y como también ya había mencionado hace ratito, también se puede usar el PET Ok. para Ajá. ya que pues nos va a decir dónde se encuentra el tumor en caso de que sea ectópico. Y pues nos va a ayudar igual a diferenciar lo que van a hacer, si es en un adenoma o un carcinoma suprarrenal. El PET. Ok. ¿Dudas, compañeros? Bueno, dentro de lo que continúa tenemos que hacer un examen. ¿Sí? El examen va a constar de lo que vimos, todo lo que es tiroides, ¿sí? Y prolactina. ¿Sí? Lo vamos a hacer el próximo jueves. Y vamos a continuar con las clases como lo estamos haciendo ahorita. Me gustaría hacerlo el próximo viernes, 1 de mayo. ¿Sí? Voy a buscar una plataforma para que ustedes lo puedan realizar sin ningún problema. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, doctor. Vale, entonces así le hacemos. Que tengan buen día. ¿Sale? Igualmente. Nos vemos Igualmente. el próximo lunes, 9 de la mañana. ¿Qué sigue? Gracias, doctor. ¿Qué sigue el próximo lunes? Insuficiencia córtico-suprarrenal. Sale, doctora. Entonces, el lunes nos vemos. ¿Sale? Que tengan buen día. Se cuidan. Doctor, creo que hay un compañero que quería preguntar una duda, que qué se podía hacer con las estrías. Con las estrías, lo único que se recomienda es un tipo de cremas, ¿sí? Para poder disminuirlas. Pero prácticamente, sí, es mínimo lo que desaparecen. Prácticamente es una secuela que no se va a retirar. Van a quedar como una secuela permanentes, ¿sí? ¿Por qué? Por toda la alteración a nivel de la piel. Pero un medicamento o una crema que te las pueda retirar como tal no existen. Muchos se someten a cirugía plástica, ¿sí? Para poder retirar estas estrías, pero el tratamiento es un poquito agresivo porque prácticamente tienen que pulir todo lo que es la piel. Y lo que se está haciendo actualmente, se pule y se colocan injertos, pero es por el mecanismo que tuvimos del uso del cortisol, ¿sí? Puede haber 1, rechazo, y 2, entramos a una inmunosupresión y pueden entrar con sepsis principalmente, ¿sí? Por eso en un artículo como tal no te va a parecer franco qué podemos hacer con las estrías. Gracias, doctor. Buen día.